Este fin de semana nos abandonó el periodista don Antonio Franco Estadella, ideológicamente en la órbita del PSC y probablemente uno de los directores de periódico más importante de la historia del periodismo español, y además que colaboró con esta casa cuando le pedimos ayuda. Don Antonio Franco Estadella es sobre todo recordado por haber sido el primer director del Periódico de Cataluña, el periódico que fundó junto al editor también fallecido don Antonio Asensio Pizarro, y probablemente el periódico que más puso en peligro el liderazgo de La Vanguardia en Cataluña. Lo curioso es que don Antonio Franco Estadella estuvo a punto de ser director de La Vanguardia y estuvo a punto de ser director de El País, dos datos que no se han comentado mucho en las muchas necrologías que se han escrito sobre él estos días. Luego me ofreció la dirección de La Vanguardia. Soy el único catalán que renunciaba a dirigir La Vanguardia. Don Antonio Franco empezó militando en un periodismo muy contestatario a la España conservadora que había a principios de los 70. Él formó parte de los que crearon la publicación satírica Barrabás, dedicada al deporte, que luego se trasladó a la política con la muy polémica El Papus. Yo soy fundador del Papus. Primero hicimos el Barrabás con un grupo de amigos, que era una revista satírica deportiva, que llegamos a vender más de 500.000 de ejemplares y que fue un éxito tremendo, cuando ya se puso todo un poco más cachondo, ya todo más animado aquí. Y dijimos, vamos a hacer lo mismo con la política. ¿Eso a Godó, que era el propietario, que ponía el dinero, no le gustaría? No, Godó era una moca camuflada, No se sabía que el dueño era Godó, La línea que tenía no era precisamente la del Papus. Pero ganó dinero. Es que empezó haciéndolo con Barrabás y salió bien. Puso una empresa ficticia en medio y ganó muchísimo dinero con Barrabás. Después estuvo también en la revista Destino, una revista en cuya redacción había muchos comunistas o simpatizantes comunistas del PSUC. De hecho, cuando el entonces banquero, don Jordi Pujol, tomó el control de la revista, expulsó a algunos de esos comunistas, que curiosamente luego acabarían en Ciudadanos años después, y don Antonio Franco Estadella se fue en protesta por aquellos despidos. Compró la mayoría de las acciones Pujol, desde Banca Catalana, cuando Pujol aún no estaba en política. Pujol se molestó con una cosa que escribió, frases de Carreras. Y Carreras en aquel momento era significativamente comunista. Luján se oponía al despedir o a dejar o a que Carreras dejase de colaborar, y entonces se lo plancharon a él. La mayor parte de los colaboradores de que no aceptábamos vetos políticos y nos marchamos. Y lo más importante, fue uno de los cabecillas de la rebelión, el motín de 1977 de El Diario de Barcelona, el Brusi, la primera vez que una redacción se planta contra la empresa propietaria y fuerza que un ejemplar del diario no salga. Aquello generó mucho malestar por el miedo a que pudieran imitarlo otras redacciones y se creyeran que el periódico era de los redactores y no de los propietarios, que son los que lo pagaban. ¿Y trajeron a alguien como Antonio Alemany, que era trajeron a Antonio Alemany, que tenía un cierto prestigio? El paso de aceptar venir al Diario de Barcelona a hacer la limpieza. Rompía la imagen. No, porque además venía a hacer una limpieza, ¿no? Nos despidieron en bloque a 30 tíos. Pasó una cosa bastante terrible, que fue que se causó un gran impacto sobre las empresas, lo que pasaba en el Diario de Barcelona, la insurrección de los rojos, y entramos en listas negras. El director de La Vanguardia me conoció y me dijo si que después venía aquí a hacer deportes. Yo dije que sí, y me llamó el día siguiente para decirme, me han dicho que no te puedo contratar, ¿no? Y a pesar de tener esos antecedentes, o precisamente por eso, don Antonio Asensio escogió a don Antonio Franco para que dirigiera el Periódico de Cataluña con el objetivo de competir con La Vanguardia. La idea de que La Vanguardia era el periódico de la burguesía y por tanto la alternativa era hacer un periódico más dirigido a la clase trabajadora ya la había intentado don Sebastián Auger con el Grupo Mundo y se había estrellado. Pero don Antonio Franco tuvo bastante mejor fortuna en el Periódico de Cataluña, no en el Periódico de Madrid, que era la otra parte que salió mal, pero el Periódico de Cataluña objetivamente fue un éxito. El modelo, el hueco que hay en la prensa de Barcelona no es el de la prensa regional, sino que es el hueco del periódico popular. Lo que pasa es que distinto de cómo son los periódicos populares en Europa, el diario que fuera a favor del aborto, a favor del divorcio, a favor de una constitución, a favor de la abolición de la pena de muerte. Esto, por ejemplo, es lo contrario de lo que piden todos los diarios populares. Los diarios excepcionalistas en Europa están a favor de la pena de muerte.
El hecho de que le fuera tan bien fue lo que llevó a don Jesús Polanco, el pope del Grupo Prisa, a pensar que don Antonio Franco Estadella era la persona idónea para dirigir el país Cataluña, y por eso en el año 82 don Antonio Franco abandonó al señor Asensio y al Grupo Z para fichar por el Grupo Prisa y crear el país Cataluña. Y estando en la dirección del país Cataluña, los socialistas toman el poder en España, don Felipe González. La familia Godó, fiel a su estilo, considera que lo adecuado puede ser que La Vanguardia pase a tener un director más próximo al nuevo poder y piensa en don Antonio Franco. Y hasta la fecha es el único periodista catalán que se conoce que rechazó la dirección de La Vanguardia. Yo tengo la sensación de que le habían recomendado habían ganado los socialistas. 82, claro. Que le habían recomendado. Yo deduje que digamos, a Godó un poco le habían presionado para que me contestase a mí. Y estuve ya una semana desayunando con Godó, hablando de cómo podíamos hacerlo. Y dice, oye, me han aconsejado que creemos un consejo de fundadores, ¿no? Y dice, mira, pienso que lo razonable sería que el director del consejo fuera Horacio. Y no sé, y entonces yo no, para que no sea un organismo democrático contra mí, lo has de presidir tú y lo tengo que dirigir yo. Y no fue la única dirección que rechazó, como decía antes, porque cuando don Juan Luis Cebrián decide dejar la dirección del país para pasar a ser jefe de la empresa junto con don Jesús Polanco, es en ese momento cuando ambos piensan que don Antonio Franco puede ser la persona adecuada para dirigir ahora el país nacional. Claro que eso hubiera supuesto que el señor Franco Estadella dejara Cataluña y se trasladara a Madrid, algo que él no vio. Y finalmente decidió rechazar esa oferta y volver a Cataluña recuperando su antiguo cargo de director del Periódico de Cataluña. Entonces me llaman una noche Cebrián y Polanco y me dicen que han decidido que Cebrián se va a jubilar dentro de un año y tendrías que venir ya a instalarte a vivir aquí. Y yo les digo, bueno, que me lo tengo que pensar. Y me dice, ¿cómo que te lo tienes que pensar? Y llego al avión y está Asensio. ¿Y qué te pasa? Y entonces le digo, mira, me plantean que tengo que venirme a vivir a Madrid. Y entonces Asensio, que es un puta, dice, Antonio, cuando sacamos el periódico, hablamos de muchas cosas que haríamos si el periódico iba bien. Si dieras el paso, hacemos la edición de la lengua gemena y luego hacemos a la operación de hacer unos talleres propios. Lo del catalán lo dices en serio, cabrón. Dice, claro, si tú sabes organizarlo, yo te pongo el dinero. En aquel avión le digo, ya te digo que sí, no sé cuándo me puedo desvincular del país, porque así como tú me querías matar, pero nos fuimos llorando, pero en el país me pueden matar. Don Antonio Franco Estadella tiene grandes éxitos en su trayectoria en el Periódico de Cataluña. Él mismo recordaba con mucha satisfacción cuando le preguntábamos dos editoriales en concreto. El editorial que escribió a principios del año 2005 denunciando la existencia del 3% como rumor, no fue mucho, pero fue más de lo que hizo el resto de directores de periódico, tanto en Madrid como en Cataluña, o el editorial que escribió contra el señor Aznar tras los atentados del 11M. En su contra, siempre le pasará no haber publicado el caso Filesa cuando tenía la información antes que nadie. Pedro J. Vengo a recordarte que el caso Filesa se le quedó al director del Periódico de Cataluña, se llamaba Antonio Franco, en el cajón. Y Pedro J. se lo reprochó. Si no hubiera sido por Pedro J. no hubiera salido nunca. Es verdad, torturó al PSOE de la época. Yo recuerdo un acto en el que le dijo, no me digas que habéis ido a Chile, porque Antonio Franco dijo, no, hemos enviado a alguien a Chile. Pedro J. le dijo, no me digas que habéis enviado a alguien a Chile a investigar la financiación ilegal del PSOE, ¿no? Según él, no lo hizo por prudencia. Según sus enemigos, no lo hizo porque no quiso enfrentarse en aquel momento a los socialistas. Viene un redactor y me dice, tengo un tío que habla de una posible venta de financiación irregular del PSOE. ¿Pedía dinero? Porque es una teoría que... Pedía dinero y vamos. Pero era un tío muy raro. Entonces, cuando yo lo tuve todo encima de eso, me pareció una cosa bastante rara. Y desconfiaba, yo desconfié de él, del gobierno, y me hicieron todo, me engañaron los sociatas, ¿no? Como todos los periodistas, tuvo grandes enemigos. Don Fernando Vizcaíno Casas o don Federico Jiménez Los Santos se burlaban de él porque decían que estaba acomplejado por apellidarse Franco. Pues vas dado, Franquito. Vas dado.
Sí, hombre, Franco, es que el pobre se llama Franco. Ese señor que parece un anuncio del colesterol. Bueno, pues se llama Franco, el pobre, claro, lleva toda la vida pues luchando contra el apellido, inútilmente, porque además en su comportamiento es típico de sicario de una dictadura. Hubo un célebre lapsus de TV3 cuando murió don Manuel Fraga i en TV3 dijeron muere un exministro de Antonio Franco. 8. Aquest matí quedarà instal·lada al seu domicili de Madrid la capella ardent de Manuel Fraga, el fundador d'Aliança Popular i del PP, expresident de la Junta de Galícia i ministre d'Antonio Franco, ha mort aquesta nit als 89 anys. En el caso concreto del señor Jiménez Los Santos tenía motivos para estar molesto. Cuando el señor Jiménez Los Santos fue víctima del atentado de Terayure y le pegan un tiro en la pierna, él comenta que entiende el atentado porque es fruto de la consecuencia de la campaña de linchamiento que había habido contra él por parte de sectores independentistas y nacionalistas. Y el titular que pone el periódico de Cataluña da a entender que don Federico Jiménez Los Santos ha dicho que se merecía el atentado. Hasta ahora, ya verás como en la prensa de Barcelona, salvo alguno que quiera injuriar, y probablemente ni eso, porque eso obviamente no dicen una palabra. Pero hay que dar retratada a La Vanguardia y sobre todo el periódico de Cataluña, que es, bueno, un verdadero modelo de la malicia, de la maldad y de la podredumbre no informativa, sino manipuladora, de cierta prensa catalana. Están los mismos que entonces. Cuando le pregunté al señor Franco Estadella por esto, me reconoció que no estaba orgulloso de cómo tituló aquel día, pero decía que era porque estaba dolido con don Federico Jiménez Los Santos, porque según él lo hizo porque le constaba que el señor Jiménez Los Santos había hecho comentarios despectivos de las torturas que recibió el periodista señor Martínez Soler. Dado que en aquel momento el señor Jiménez Los Santos no hablaba en radio todavía, sería comentarios que haría en entornos intelectuales de la Barcelona donde vivía entonces. El otro gran enemigo que tuvo fue don Pedro J. Ramírez, uno de los pocos directores que estuvo todavía más años que él dirigiendo un periódico. A mí me parece peligrosísima la concentración de poder que se produce en un país cuando un medio se sube al balcón del gobierno y entonces actúan a partir de ese momento juntos, interviniendo, no ya el medio como un medio más, sino el medio ya respaldado por el gobierno como una especie de parte activa. Mira, Antonio, lo del balcón. Yo intentaré estar siempre en cualquier balcón en el que yo crea que pueda haber interés informativo. De la misma manera que yo entiendo perfectamente que tú creyeras que tenía interés para ti como director de periódico el participar en unas jornadas organizadas formalmente por un partido político, por el PSC. Está claro, pero tú, señor Tapia, pero tú llevas de una manera bastante distinta, mira, Pedro. Pedro J, para hacerme daño, había dicho una cosa, ¿no? Antonio Franco, tanto habla de ética, él está trabajando en el grupo de interview y de todas estas cosas, ¿no? Y yo le dije, mira, le dije delante de muchísima gente, y tengo que estar avergonzado por trabajar en el grupo Z, que publica productos inequívocamente pornográficos. Pero sí que hay una cosa, lo que no haré nunca es trabajar ni ser amigo de los que hacéis la pornografía política. Y no deja de ser curioso que el señor Franco Estadella haya desaparecido cuando en el mapa mediático ya no existen, están volatilizados los grupos Zetas, los Asensios o los Herbitis. En su lugar ahora serían los Mols, las Caixas y los Rouras, pero quienes siempre prevalecen son los Godó.